Profe, estamos en contacto con Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Adelante. Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal en directo desde Venezuela. Y viste, no sé, ¿qué voy a decir? Muy buenas noches nada más. ¿Qué novedades puedes traernos o qué es lo que está pasando en este mismo instante en nuestra querida Venezuela? Adelante, Noel. Bueno, profesor, buenas noches a todos. ¿Qué está pasando en Venezuela? Esa es una pregunta que uno se tiene que hacer cada segundo para poder intentar descubrir qué es lo que de verdad está sucediendo en el país. Y quizá haya que remontarse a una Perdona, frase en antes de específico. empezar, antes de desarrollar los temas, quiero decirte, yo no sé qué tú haces, pero acá nos están llamando de distintos países, esperando el programa, tuiteando cada persona, entra y entran otros 15, 10, 4, 7, yo no sé la cantidad de miles de personas que terminan avisando que tú vas a estar en el programa. Te lo aviso para que no creas que estamos solamente con Miami, sino los venezolanos en el mundo están llamando y se notan en la cantidad de listados enormes que están llegando antes del programa y después del programa y mañana cuando ya el programa está copiado para ser retirado por cualquier persona en cualquier parte del mundo. Los listados son impresionantes y los que tutean a otros es otra cosa que no sabemos hasta dónde llega. Así que te aviso que lo que estemos hablando hay mucha responsabilidad en lo que estamos diciendo, porque hay mucha gente que, primero, que te sigue y segundo, que lo podemos decir y comunicar en el mundo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos. Bueno, quería al escuchar esa pregunta, ¿qué está pasando en Venezuela, profesor? Siempre me viene, para poderla entender, quizás hay que remontarse a una frase en específico. Es una frase que dijo en el año 2003 el nuncio apostólico, el monseñor André Dupuy, nuncio apostólico en Venezuela. Y él calificó lo que vivíamos en el año 2003 como una tragedia humana. Ya en el 2003 el nuncio visualizaba lo que era evidente en las calles, pero nos hablaba de la tragedia humana más grave que se estaba viviendo, que era lo que le estaban haciendo en la psique del venezolano, en el pensar del venezolano. Y la muestra evidente está a punto de estallarnos en la cara. Hoy hablamos, y el mundo habla, sobre la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela. Hay hambre. Hambre. No es una tontería, como dicen los grandes de la oposición, que se refieren, no hay hambruna, porque si hubiese hambruna hubiesen miles de personas corriendo hacia las fronteras. Bueno, ese es el espectáculo que vemos los fines de semana que abren la frontera. Es cierto que hubo No, 135.000 personas en el cruce de la última frontera. sí, el de semana pasado, y este fin de semana el gobierno decidió castigar más al país, y bueno, para que se entienda que el control lo ejerce el Estado, y que el Estado es quien deja que tengas derecho a comer o a vivir o cualquier cosa de esta, el gobierno decidió que este fin de semana no van a tener derecho a comer y por lo tanto la frontera permanecerá cerrada. Ahora, Esas 12 horas donde el país tiene derecho a ir a comprar papel toalé o a comprar papel higiénico o a comprar algo para comer, esas 2 horas que esos estados de la frontera, que la gente que vive en Táchira, en Mérida, tiene esa oportunidad de sentir que tiene derecho a vivir, este fin de semana fueron pospuestas. ¿y la gente se escapa de Venezuela o vuelve a Venezuela? El porcentaje, de acuerdo a lo que estábamos leyendo esta semana por parte de la registraduría colombiana de la zona del norte de Santander, indicaba que era poca la gente que se quedó de aquel lado, mucho menos de lo que los medios estaban empezando a expresar. En la realidad no la sabremos de verdad, porque mientras aquí lo que uno menos puede pensar es sobre la realidad de las comunicaciones oficiales de los estados. Ahora, yo te hago esta pregunta, porque mucha gente querrá
salir de Venezuela o trasladarse a otro país como a los Estados Unidos, porque de esa Bueno, manera se veríamos mucha gente llegando de inmigrantes a Miami o la zona donde hay muchos venezolanos, porque si tomar un cuando, avión del otro lado sale más barato que tomar un avión de acá, de salir de Venezuela directamente. sí, bueno, cuando empezó el desastre ya eran conocidos los venezolanos por los que estaban entendiendo la realidad de lo que se venía como los balseros del aire. Todavía Venezuela contaba con maneras para salir vía aérea, pues habían líneas aéreas suficientes, había la manera de poder comprar un pasaje, porque todavía no estaba tan restrictivo el mercado de dólar, todavía la moneda valía algo y se podía hacer, y la gente pensaba más en escapar del país por esa vía. Ahora sí, necesitas otras nuevas vías para escapar, y la realidad se va acercando más en ese sentido. Por eso cuando suceden estas cosas de que una línea aérea va amenazando o simplemente se va, como se fue KLM, como se fue LATAM, se han ido tantas líneas aéreas que quitan a Venezuela de sus rutas, uno explica que una línea aérea menos es un barrote más que se le está poniendo a Venezuela, pues, porque se van quedando el país sin alternativas ni siquiera para escapar. El venezolano deja de ser el balsero del aire para simplemente ser el prisionero de este imperio del absurdo. Por eso es básico lograr entender esa frase de Monseñor Antón Puy. Esa tragedia humana supera por mucho la crisis humanitaria que vivimos hoy, por más que se pueda diferenciar. Cuando sabemos que crisis humanitaria, lo que estamos viviendo es hambre, lo que estamos viviendo son enfermedades, lo que estamos viviendo es ese desorden programado, estructurado, muy bien organizado por el socialismo, que hace que la gente pierda toda oportunidad y que dentro de ese caos solo el papá-estado, solo el padrecito gobierno puede darle algún tipo de tranquilidad, mientras más que aplasta, va dándole algún tipo de beneficio a esa sociedad. ¿Tú te imaginas, te imaginas cuando uno, como siempre se acuerda si el padre era alcohólico o borracho, cuando muchos, el papá de Venezuela, Maduro, se acuerdan que era un narcotraficante, que su familia eran todos narcotraficantes? Qué buen recuerdo que tendrán de Venezuela, ¿no? Es exactamente eso, profesor, porque lo que se va dañando es el futuro de una sociedad. Cuando está especificando esa tragedia humana, ese daño que se va haciendo a la psique del venezolano, va generando este desastre. Maduro es un reflejo de lo que sembró Chávez, de la destrucción que logró hacer ese criminal. ¿Cómo explicar? Es fácil decirlo, profesor, para poderlo escenificar, para que la gente pueda tener una pintura completa del hecho. El Maduro jamás podrá ser la mitad de lo criminal que fue Hugo Chávez, porque Hugo Chávez mató un país. Maduro solo baila los restos de lo que quedó de ese país. Eso es, para poder entender esa foto de lo que está viviendo Venezuela hoy, hay que partir desde el principio, de que ya Chávez mató a Venezuela. Ese fue su trabajo. Y Maduro está disfrutando de los restos, está dejando, está pisoteando lo que va quedando de Venezuela para que simplemente nada más quede en el país el esclavo, el que ya no pueda levantar la cabeza y el que tenga que decir amén ante la barbarie socialista. No le va quedando respuesta. ¿Y cómo lo hace? Que esa es la parte a donde quiero llegar, profesor, para que todo el mundo pueda entender la locura que estamos viviendo. Esta crisis humanitaria tiene entre sus palabras sinónimos, está la palabra hambruna. Pero mañana, profesor, mañana, cuando haya que terminarle de disfrazar a la población que la fantasía del revocatorio que le estuvieron metiendo no se vaya a dar, pero que hay que ir a pelear, a votar por las elecciones por las elecciones regionales, que hay que ir a pelear y el del voto por las alcaldías y las gobernaciones, porque va a haber que cuidar esos espacios. ¿Cómo vamos a ver al país en campaña, en plena fiesta de frente al avance totalitario de un gobierno que simplemente no deja vivir, no deja respirar, pero le entregará a sus partidarios una bolsita de comida y el sueño de que te voy a seguir dando comida, chico, mira que aquellos no te pueden dar nada más?
y aquellos también te dirán que es mucho más importante que ante el hecho de no poder todavía terminar de obtener el fin del régimen, sí es bueno que puedas conseguir una alcaldía, es bueno que intentemos pasar de 2 gobernaciones a algo más, es bueno que podamos sentir que podemos ir recuperando el país paso a paso, y el país creerá de nuevo en esa mentira electoral, vivirá de nuevo un déjà vu que hemos vivido todos estos años, y va a seguir la locura, y el mundo no lo va a entender, y la gente se va a preguntar, pero bueno, ¿y cómo es que siguen jugando la democracia si antes de ayer, si la gente está comiendo basura en la calle? ¿Cómo es que están jugando la democracia cuando todo el establishment del Estado está vinculado al narcotráfico? Pero ¿cómo es que están jugando a la democracia cuando el sistema bancario internacional está señalando que sus dineros vienen están manchados con narcotráfico, están manchados con terrorismo, están manchados con todos los cánceres de la humanidad moderna? Además, se confirmó ayer de que los sobrinos de Chávez, de Maduro, de Cilia Flores, sí. declararon que sí, la FARC le daba las drogas y estaba en gobierno con la FARC. Esas son las declaraciones de los propios sobrinos. No, es que esta comunión ideológica que aquí es evidente entre gobierno y oposición es más evidente entre la FARC y el chavismo. Aquí tuvimos al criminal, al que mató el país, a Hugo Chávez, en la Asamblea Nacional, en el Congreso, en el Parlamento de este país, pidiendo un minuto de silencio cuando Colombia hizo justicia y mató a Raúl Reyes, al miembro del secretariado de la FARC. Eso lo vivió Venezuela. Aquí el genocida comunista que ejercía el gobierno hizo loas ante la justicia que se hizo al ponerle fin al terrorista genocida Raúl Reyes en las tierras de Ecuador, donde se escondía de la justicia colombiana. Eso es lo que vive Venezuela. Entonces lo que vive Venezuela es hoy lo que sembró Hugo Chávez, mejor dicho, lo que deforestó Hugo Chávez. Esa es la realidad. Y entonces para poder comparar lo que va a vivir Venezuela, tenemos que también entender cómo fue que Hugo Chávez pudo hacer eso durante tantos años. ¿Cómo fue que Hugo Chávez ordenó la masacre del 11 de abril del 2002? ¿Cómo fue que Hugo Chávez permitió enquistar, cómo se fue enquistando en el poder, generando las distintas crisis que fue generando, que él mismo confesaba? Yo generé esa crisis, yo voté a esta gente para que el país se alzara, yo hice la trampa, yo busqué ese espacio para ir destruyendo la estructura militar que podía enfrentarse al gobierno. Todo eso sucedió. Y hoy lo que tenemos es que este país, o lo que fue quedando de país, lo que permitió Hugo Chávez que quedara, lo que permitió la oposición que quedara, está en manos de un hombre como Maduro, un soldado fiel a la estructura de la revolución, fiel a Fidel Castro, fiel a los Castro, fiel al pensamiento de destrucción cubano, y va obedeciendo ese camino de una manera ciega, y será lo que ese régimen permita. Será lo que el régimen de Castro le dé las posibilidades a Venezuela de sobrevivir. Será lo que Obama permita que siga sucediendo mientras sigue Cuba siendo lo que es, manteniendo a su gente esclavizada como mantiene esclavizada la provincia de Venezuela. Fíjate, yo no sé, esta pregunta que te voy a hacer, tengo problemas acá adentro, voy a tener problemas de afuera, pero te la tengo que hacer. Perdón. Fíjate, ¿qué opinas que recién en este momento el Papa se ponga a negociar en el momento que Maduro necesita más espacio para no dar el revocatorio y el Papa se pone como para hacer negociaciones con la oposición? ¿El Papa tiene que meterse en política como lo está haciendo o es yo creo que es un tremendo error que el Papa sea político? Porque él no está para la política, sino está para la religión. Y va a destruir su imagen religiosa referente a esto. ¿Qué opinas tú? El Papa puede ejercer un juicio político cuando el juicio político lo hace para el bien y no para vestir de democracia una tiranía. Juan Pablo II y la labor que hizo Juan Pablo II para desmontar el comunismo es algo innegable. La acción política de Juan Pablo II fue fundamental para la libertad del planeta hoy. Pero la acción política de Bergoglio no es positiva para nuestras naciones, mucho menos positiva para Venezuela. Y más da dolor cuando uno ve ese titular de que
gracias a la solicitud de Samper, de ese hombre, de Samper, por Dios, es que el Vaticano supuestamente entra a mediar en la situación venezolana. También es importante saber que es un déjà vu de este mismo cuento, porque la Iglesia debería de estar escaldada ante esa situación. En el 2000, finales del 2003, inicio del 2004, se instauró aquí lo que fue una mesa de negociación y acuerdos, que se convirtió posteriormente en una mesa de diálogo como la que vamos a vivir próximamente. Esa mesa se instala en un seminario católico amparado, dirigido por la Conferencia Episcopal de Venezuela, con la bendición del Vaticano, intentando buscarle solución a la crisis de aquel tiempo. Estamos hablando de 2004. Se mudó para acá Gaviria, que ejercía en aquel momento la Secretaría General de esta agencia de festejos de Fidel Castro, de la OEA. Se mudó para acá el manicero Jimmy Carter, y en eso lograron seguir vistiendo de democracia a Hugo Chávez durante ese momento, mientras vivíamos la alerta temprana que marcábamos, señor Dupuy, de la tragedia humana que estaba viviendo Venezuela. Entonces, sí, la aparición de Bergoglio en esta oportunidad, utilizando la postura del Vaticano, utilizando ese título tan hermoso que es el del Papa, lo que va a traer para Venezuela es desgracia, más tiempo para el proceso revolucionario, más barniz democrático para la estructura criminal. Y más sufrimiento para las millones de católicos que están viviendo en Venezuela. Sí, porque la fe los mueve, la fe hace que tú pienses y que tengas fe, esperanza, que tengas, cuando tú estás viendo al máximo jerarca de la institución en la que tú crees, decirte que el diálogo frente a este comunista criminal es una alternativa y que las personas que vienen a dialogar con él son buenos, es decir, los que han vestido de democracia constantemente esta desgracia, son buenos, el país genera más problemas, más confusión interna, más va perdiendo la lógica. Ahora, yo me hago esta pregunta. ¿Quiere decir que de alguna manera da la impresión, no sé si, yo seguro que estaré equivocado, pero doy la impresión de que están jugando a cosas que, primero que no va a haber resultado, porque no creo que aunque Bergoglio, el Papa, apoye a Maduro como lo está haciendo, va a arreglar un resultado en el futuro. Al contrario, va a ser un hundimiento, un dolor para el pueblo venezolano. Y él no tenía que haberse metido en absoluto, porque no puede resolver nada. Porque la negociación es darle el poder a los comunistas. No lo entiendo. O el Papa es comunista también. No tengo la menor idea. Me da la impresión de afuera analizando esta situación, ¿no? Sí, pero nosotros, para mí me ha sido, yo desde el principio del papado de Bergoglio, no me ha costado ponerle el título de Papa al personaje. Por eso hay cosas que uno dice, este mundo suena que está bien. Por un lado, vive aparte, por un lado, estaban los barrios Villa Miseria, pero por otro lado, la realidad quiere decir que realmente si cualquier ser humano o un privilegiado de la iglesia llega a meterse en política, va a estar ensuciado como todos los políticos y como todos los que están ganando dinero en la política, porque o se entra a ganar dinero o adeptos, una de las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Y esto parece que no es tirar perlas a los chanchos, como dice la Biblia, ¿no? Uh-huh. Y por eso es muy triste, es como si en vez de resolver el problema le pone más confusión. Va a traer más confusión, creo que es parte del libreto. Mientras más confusión, más tiempo. Es importante recordar lo vital de la palabra tiempo en estos 6 meses, en estos 5 meses que quedan del año. Para que el proceso revocatorio tenga algún tipo de significado, tenga algún tipo de éxito, tendría que realizarse este año. De realizarse este año, se encargaría de la Presidencia de la República, de acuerdo a la Constitución, por 30 días el vicepresidente y se convocaría a unas elecciones presidenciales. De no realizarse este año, hay que recordar que el periodo de gobierno que obtuvo Nicolás Maduro después del fraude de su elección, con la venia de la oposición, con la venia del candidato presidencial del momento, le llega al 2019.
De acuerdo a esta Constitución, que fue votada por menos del 28% del país, y hay gente que le pide respeto para este bodrio, que era un traje a la medida hecho para Chávez, de acuerdo a esta Constitución, si nosotros llegamos a esos 2 últimos años faltantes de periodo, se encargaría de culminar el periodo el vicepresidente de haber revocatorio. Entonces, si el tiempo no da, si este diálogo en el cual se incorpora hoy el Vaticano permite que el tiempo se alargue y se pierda la sustancia principal del revocatorio, tendría ese llamado un sinsentido, un vacío muy grande, porque lo que traería es que el año que viene se gasten los millones de hacer esa elección para que se encargue del gobierno el vicepresidente. Hace tiempo yo le decía a usted, piense en el efecto de que Maduro viene y cambia y pone vicepresidente a Diosdado Cabello. Nadie va a votar por la salida de Nicolás Maduro para no decirle presidente a Diosdado Cabello. El efecto está muy bien estructurado, muy bien cuadrado para la permanencia de Maduro hasta el 2019. Más, lo que va a hacer que Maduro pueda llegar a ese 2019 es la nueva validación democrática que vamos a vivir. Y es allí donde quiero hacer énfasis hoy, profesor. Vamos a una nueva fiesta democrática, a una nueva confrontación electoral en el país, donde estamos hablando de más de 25.000 muertos por violencia al año. Este año vamos a romper récord comparado con los años anteriores. Estamos hablando del país donde el hambre ya retumba en los oídos del mundo, porque ese espectáculo que usted mismo hacía mención de ciento tantos mil venezolanos cruzando la frontera en un solo día para poder comer, ya es imposible taparlo ante los ojos del mundo. Es una realidad impresionante. Ahora, Y el mundo debería de preguntarse cómo es posible que hoy no estemos viendo esas imágenes. ¿Qué pasó? Y cómo es que no hay un escándalo en el país frente al hecho de que hoy simplemente a la gente se le dijo, usted no tiene derecho a comer y no pasa nada. Esa es una pregunta que tiene que hacerse el mundo para poder entender qué pasó en la psique del venezolano, cómo fue que la minaron, cómo fue que la destruyeron, cómo acabaron con la lógica de todo un país. Y no se hace solo desde el gobierno, se hace con la ayuda denodada, con la fuerza, con la coordinación expresa de quienes se dicen ser oposición. ¿y qué pasa con que le van a dar la presidencia por 6 meses a Maduro o a Venezuela en el sur? ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, el Mercosur se puso su soga al cuello cuando admitió a Venezuela, estaba Hugo Chávez en el gobierno, cuando admitió a Venezuela en aquel entonces. En aquel entonces... que Venezuela no Mercosur pertenece a esa área tampoco, ¿no? No, pero Venezuela abandonó su área natural, el Pacto Andino, donde teníamos un tratado de libre comercio y de colaboración económica con las naciones bolivarianas, con Ecuador, Colombia, Perú. Y el Pacto Andino traía sus beneficios económicos. Chávez, una de las pataletas con Uribe, decide abandonar el Pacto Andino y, de acuerdo a las necesidades del Foro de Sao Paulo, viene todo el poder político de Lula y de Néstor Kirchner y de Cristina en aquel momento a forzar la entrada de Venezuela en el Mercosur, violando el Mercosur el Tratado de Ushuaia, que obliga al comportamiento democrático de las naciones pertenecientes a ese bloque comercial. Ellos se hicieron los locos y violaron ese tratado. Para esos años, profesor, viajé yo a Montevideo, a Uruguay, y discutí con el presidente de la mesa técnica del Mercosur la entrada de Venezuela a esa organización. Y era impresionante porque en esos años hubo mucho movimiento mediático y fueron toda clase de diputados, líderes políticos de este país, y se agarraban por los pelos allá del Mercosur en Montevideo. Y en medio de ese desastre, cuando la oportunidad yo fui en compañía de Vasco Acosta, hoy prisionero político, hoy preso en el campo de concentración comunista 26 de julio en el estado Guárico, y la señora Dulce Bravo, que había sido secuestrada ya por los organismos de represión del Estado y torturada en ambas oportunidades. Cuando me senté a hablar con este hombre, el director de la mesa técnica, él era un viejo guerrillero, amigo de Mujica, había estado preso en la carreta, y él me negaba de manera fehaciente que en el país hubiese apartheid,
cuando le mostré el sistema Maizanta y él llamó a amigos en Venezuela, se impactó ante la realidad. Cuando me dicen, no, bueno, pero esto está sucediendo, pero en Venezuela no hay tortura. Y entonces cuando ve los expedientes de de las dos personas que me acompañaban, era ver la evidencia de cómo sus camaradas venezolanos estaban dejando en nombre del socialismo, en nombre de las banderas que él levantaba y en las banderas que él defendía, la Venezuela que vivimos hoy, esta Venezuela de prisión, de presos políticos, de hambre, de destrucción, de socialismo, pues. Y aún a pesar de eso, cuando nos vinimos a la semana y pico, a las 2 semanas, veo un discurso de este señor alabando todo el lobby adicional para la propia entrada de Venezuela a ese organismo comercial. Hoy ese organismo comercial no tiene las mismas dos voces en la presidencia de las dos principales fuerzas del Mercosur. En Brasil, pues, salía de Dilma hasta Temer tiene otra visión, no muy distinta, pero sí otra visión, y por supuesto encontramos la visión contraria en Argentina, en la Argentina de Macri, comparada con la complicidad de Cristina. Frente a esto, por lo menos es aire fresco. Y Paraguay tampoco comparte la opinión. Paraguay, por supuesto, no comparte. El gobierno de Cartes tiene un problema personal con Nicolás Maduro, porque cuando se derrocó ahí al obispo apóstata, al cura apóstata Lugo, Maduro viajó a Paraguay en funciones de canciller con maletas de dinero, con cualquier cantidad de compromisos que ofrecer a distintos diputados y senadores paraguayos para que volvieran a colocar en el gobierno al miembro del Foro de Sao Paulo. Pero no, allá Paraguay se atravesó, se recordó aquella a la guerra de la Triple Frontera, se recordó aquella Paraguay indoblegable que se atravesó de esa manera, y a pesar de que todo el poder del Foro de Sao Paulo se quiso sentir en su suelo, no, se negó, se resistió, y hoy Paraguay sigue una ruta distinta. Sigo preguntando. ¿Qué es lo inmediato? ¿Tú crees que le van a dar el permiso para el referéndum? No, yo creo que entramos en el show directo ya de las gobernaciones. Lo necesitan todos, lo necesitan el gobierno, lo necesita la oposición, necesitan distraer al país con un nuevo fenómeno electoral, necesitan poner al país en la fiesta democrática y pensar que están haciendo algo, necesitan que la gente tenga algo donde encontrarse, ¿no? Que tengan una nueva esperanza. Para deshogarse. Sí. Para deshogarse, y dentro de la estructura política, cuando se habla de gobernaciones y alcaldías, también hay un clientelismo directo, ¿no? Y ese clientelismo directo, esa dependencia, nosotros tenemos parte de nuestro sistema educativo volcado en escuelas y alcaldías. Entonces eso significa cualquier cantidad de maestros, obreros, sindicatos, es mucha gente la que se mueve. Gran parte de nuestro sistema de salud también está volcado en esa manera, en esos formatos, y lo cual genera una estructura clientelar muy fuerte que los alcaldes van a promover para poder conseguir su reelección, que los consejos municipales y los consejos legislativos van a promover para poder mantener su negociado constante. Y esa esperanza de lograr pasar de 2 gobernaciones a algún tipo de gobernaciones más. El cuento dirá, mañana cuando podamos salir de quien ejerce la presidencia de la República, mañana podremos tener un país ya con bases más sólidas, porque los espacios los hemos cuidado, hemos ido recuperando espacios políticos, y bajo ese mismo cuento el país entrará de nuevo en la mentira electoral, se dirigirá de nuevo al matadero electoral y dará más democracia, más vestimenta de democracia, proceso revolucionario, porque en un país donde hay elecciones, estamos hablando de 17 años de revolución y 21, 22 elecciones nacionales, profesor. Haremos un paréntesis. ¿Tú me podrías decir, por favor, hablando en directo, estamos con Venezuela y estamos con Noel Alejandro Leal? Y a su vez estamos con miles de venezolanos que están en las redes sociales en este momento escuchando. Y miles de venezolanos que mañana retuitearán a otros miles en todo el mundo, como lo están demostrando nuestras computadoras a Jenny de Bernard. Si yo les leería a toda la gente que está conectada en este momento, no alcanzaría la hora que tenemos que darle a Venezuela, en abierto con Venezuela ahora.
para dar el nombre de toda la gente y a su vez todo lo que retuitea cada uno, otras 10, 7, 8 cada uno, y esas personas retuitearán a otras personas en todo el mundo. Yo digo, ¿esto qué es? Es sorprendente. Y esto es lo que en un momento al principio con Noel se había preparado una idea de que las comunicaciones pueden ser permanentes, aunque no sean por las radios normales o la televisión, porque hoy en día, gracias a este avance de la tecnología, cada uno puede tener una computadora y escuchar, aunque sea, para apoyar en estos momentos difíciles. A ver, para dar una idea clara, por favor, Noel Alejandro Leal, ¿tú me puedes decir en dólares cuánto gana un venezolano el salario y cuánto es en dólares reales, no en el dólar que pone Maduro? Por favor. Si sumamos lo que es el salario mínimo sin el bono de alimentación, sin lo que es el salario mínimo de manera estricta son $15, profesor. $15. Sí. Cuba serían otros $15. Están en el mismo nivel de Cuba, más o menos. Sí, pero con precios dolarizados. Okay. Sí, tienes razón. Tienes razón lo que estoy diciendo. Sí, estás diciendo, los otros son precios subvencionados, estos son dolarizados. Estos también son subvencionados, pero muchos de los productos en el negro son reales al precio que está en la realidad. Ahora, por eso es 2 veces el castigo. Claro, ahora voy a poder decir esto. Quiere decir que Cuba el salario mensual son $15. Sí. Aquí son $15. $15. Si yo voy a comprar un paquete de azúcar, ¿cuánto me sale en el negro? Puede llegarle a costar alrededor de en dólares. 500 en dólar vendría a ser $1.50. Quiere decir que si gana $15, el 10% de su salario es para comprar 1 kilo de azúcar. Sí, si la consigue. Perdón, aparte si la consigue. Por eso, pues tiene que usted sumarle el transporte para poder llegar al sitio donde puedan estarla vendiendo, tiene que sumarle el día de trabajo, debido a que va a tener que hacer un promedio de 4, 5 o 6 horas de cola, si tiene suerte para poderla comprar, y tiene que sobrevivir a Lampa mientras vuelve a llegar a su casa. Wow, esto es fuera de todo. Ahora, si tengo que comprar un atado de cigarrillo, ¿cuánto es? Profesor, creo que el atado de cigarrillo promedio está en el orden del dólar, 1.200 bolívares, 1.300 bolívares, 1.000 bolívares. No, ¿En el negro? No tengo mayor. ¿En el negro? Sí, por supuesto, negro. Acá está en $7. Un atado de cigarrillo. Aquí el cigarrillo sigue siendo barato. ¿Qué cosas son baratas en dólares? Pero no son baratas frente al proceso económico. Cuando usted lo pasa en bolívares, está diciendo que el salario de esa persona son 15 cajas de cigarrillo. Ok, sigamos, un ejemplo. ¿Cuánto vale la gasolina en este momento en Venezuela? Sigue siendo la más barata del mundo a pesar de un aumento del 6.000%. 6.000% para querer actualizar. Y sigue siendo la más barata del mundo, porque nosotros lo que teníamos... ¿Cuánto sale en dólares? ¿Cuánto sale en dólares? No sé, profesor, es ridículo el precio. No lo tengo en dólares porque es simplemente ridículo. Okay. Son centavos. Ok. ¿Cuánto sale comprar una botella de aceite de 1 litro? De aceite para comer. Si la consigue, creo que el precio regulado está... Regulado no, en dólar. En el dólar, sí, en el negro. Como medio dólar, sí, como medio dólar al sacarla, como medio dólar. El precio que el gobierno regula. No, el otro, el que no sé, conseguirla en la calle es más difícil todavía, profesor. El precio de lo que nosotros llamamos el bachaqueo, que se ha hecho todo un nuevo verbo a partir de esa palabra, se institucionalizó ese comercio. ¿Cómo se llama? Por fuera, bachaqueo.
Pachaqueo. Aquí sí, hay una especie de comercio por fuera, de gente que se dedica a hacer las colas o tiene contactos a través del gobierno, distintas mafias para poder conseguir los productos y poderlos vender con un sobreprecio exagerado, ¿no? Y entonces ese sobreprecio puede alcanzar fácilmente el 1000%, porque la necesidad está en la calle. Entonces, ponerse a sacar la cuenta producto a producto es realmente difícil de explicar, porque el producto que más desaparece, por supuesto, más encarece. Es cosas tan ¿Y absurdas. un galón de leche o un litro de leche? Un litro de leche son casi 700 bolívares, viene a ser $0.75. ¿Qué otra cosa? Y $0.75. El salario de una persona viene a ser 20 litros de leche. El salario del mes de esa persona son 20 litros de leche. ¿Y era un medicamento que te podía decir la cafeaspirina o darle eso que se compra normalmente? Bueno, medicamentos sí es un poquito más difícil. La medicina está bastante más difícil. Usted sabe, profesor, cuando estábamos empezando esta crisis, uno encontraba cada vez los estantes de las farmacias se iban llenando de galletas y comidas y limpiadores, porque a falta de medicina uno veía que los gerentes de las tiendas y los dueños de las tiendas iban surtiendo los espacios para comprar, sí, para tener ventas, sí, para poder tener algún tipo de venta. Pero usted hoy entra a la farmacia y simplemente ve estantes vacíos, sucios. Sí, eso es lo que yo veía en Cuba cuando iba a las farmacias y sin luz. Fíjate, sí, claro. Sin luz de noche porque no había luz y tenían un farol, pero no tenían la mechita del farol. Pero, profesor, lo que siente cada venezolano que tiene la oportunidad de salir, cada vez que usted sale de Venezuela un tiempo por cualquier cosa, cuando llega al aeropuerto de Maiquetía y al salir ya del área internacional, lo primero que va a sentir es el olor a basura, porque estos genios parece que lo estimularan, ¿no? Justo en ese lugar está uno de los almacenajes de basura de todo el aeropuerto y no cuenta con la ventilación necesaria. Y entonces el primer impacto de llegar a Venezuela es el olor a basura. Cuando usted sale del aeropuerto y ante la recomendación de todo, de la lógica, del sentido común, si usted llega tarde en la noche, amanezca en el aeropuerto, no se atreva a subir a Caracas. Cuando usted logra llegar a Caracas, vienen las otras etapas de la realidad. El empezar. ¿Tú me quieres decir que no conviene salir del aeropuerto con cualquier otro medio por la noche, o menos caminando, ¿no? No, de La Guaira a Caracas, nosotros todavía tenemos una autopista maravillosa, fue construida por el general Marcos Pérez Jiménez, es decir, estamos hablando de hace 60 años. Esa autopista, cuando se construyó, se comparó la generación de esa obra, una obra de la magnitud del tamaño del Canal de Panamá, para poder entender lo que se hacía en aquel tiempo con la Venezuela en desarrollo. Bueno, de esta autopista nos pone en La Guardia, nos pone el litoral central venezolano, la costa más importante de Venezuela, el puerto principal del país y el aeropuerto principal del país nos lo pone a 25 minutos de Caracas. Entonces, esa autopista hoy es una verdadera guillotina pensar tomarla en la noche o en la madrugada, es de altísimo riesgo. Y ese riesgo, esa cosa que usted vive ahí hoy, si logra después vivir Caracas de noche, le pasa lo que le pasa a todo venezolano que estuvo fuera. No entiende cómo el país está tan oscuro. Sientes que lo que está en las calles es oscuridad, es el abandono, la desidia estimulada que va generando que existan pocos faros funcionando, muy pocas luces iluminando, las tiendas ya no tienen necesidad de exhibir en sus vitrinas absolutamente nada. Entonces la vida propia que trae el desarrollo, que trae el comercio de vitrinas con luces, letreros que ambienten, que le den vida a una ciudad moderna, a un país civilizado, todo eso muere en manos del socialismo y se va convirtiendo en ese imperio que bien nos señalaba el periodista venezolano hace todos los años, otro Vagoma, que nos decía que todo en el socialismo es gris, oscuro y sucio. A mí me hace acordar que yo estuve en los países latinos de ahí, que están al lado de ustedes, como Nicaragua, como Ecuador, y tuve que visitar uno por uno, ¿no? Cuando iba a los aeropuertos, y cuando iba a salir del aeropuerto a las 4 o 5 de la tarde decía,
¿usted va a ir a tomar el bus ahí afuera? Usted, ¿Cómo va a así correr nomás usted me ese decía, riesgo? ¿Cómo usted va a correr ese ese riesgo? riesgo, y dice, yo, claro, uno extrañado, digo, pero ¿por qué no? Si es 1,25 cuadras y de esta manera puedo ver dónde va el recorrido. No, eso es una locura. Y tanto es así que fui igual, y un hombre que pasaba dice, ¿usted qué está haciendo? Dice, le digo, estoy esperando las cosas. Dice, pero usted vive acá. Le digo, no, recién acá. Me quedaban extrañado que estuviera en ese lugar y yendo a tomar el colectivo, o sea, normal para ir a recorrer cualquier país latinoamericano en estos momentos. Pero en Venezuela lo mismo, o peor en este caso particular, ¿no? Mucho peor. Ujú. Mucho peor, y hay que tener en cuenta de que una cosa, que lo que sucede en Venezuela, esta delincuencia desatada, esta barbarie desatada es política de Estado. Parte de lo que nosotros tenemos que terminar de quitarnos las caretas es que aquí no hay nada de ineficiencia. Aquí hay un aparato totalmente eficiente y programado para la destrucción de un país. Aquí se estimula la violencia de las calles, la delincuencia, la inseguridad es política de Estado y el hambre es política de Estado. Aquí se secó al país porque Hugo Chávez empezó a generar una serie de expropiaciones en el agro, mató la industria y mató el campo. Mató la pesca, mató todo. Ahora, En eso se basó su gestión. cuando uno se pone, por eso digo, ¿cómo uno arregla todo eso, no? Primero, que tendrías que empezar a poner los delincuentes en la cárcel o matarlos, porque no hay otra manera. Estos delincuentes, una vez que se degeneraron, yo no creo que se puedan corregir, porque después de eso ya lo único que le queda es la comodidad de seguir robando o seguir matando. Sí, por eso es que las reacciones, por eso es que siempre se le dicen reaccionarios a los gobiernos que vienen después del zaperoco socialista, ¿no? Ese tipo de regímenes que tienen que venir después del zaperoco socialista tienen que poner orden. El orden regularmente se impone por la fuerza. Un gobierno de facto tiene que venir y poner orden y mañana será juzgado por salvar un país. Digo, ¿y cómo podríamos decir, por ejemplo, cuánto vale el tomar no sé cómo se le dice, el colectivo, la guagua, como se dice en Cuba, cómo se le dice al ómnibus, ¿no? Que va, ¿cuánto sale el Autobús. pasaje? Un autobús, un pasaje promedio está en 1.500 bolívares dentro de lo que nosotros llamamos interurbano, Sí. dentro de la ciudad, en las rutas medianas, cortas. Lo que pasa es que hasta eso también perdió el norte. El gobierno montó una serie de líneas de transporte público, van extorsión en el mercado. También nosotros tenemos un gran problema, justo lo que nosotros llamamos transporte público tiene quizá el mayor componente de privados en el país, de esfuerzo ciudadano individual, porque aquí nosotros en las ciudades son pocas las líneas realmente funcionales por parte del Estado. Nosotros trabajamos con muchos autobuses pequeños cubriendo rutas sí establecidas por el Ministerio de Transporte, que van cubriendo de manera independiente esas rutas a través de uniones y asociaciones civiles, pero no con una estructura general bien formada, y por eso eso es parte del legendario tráfico caraqueño. El desastre que nosotros vivimos de nuestras calles, que manejar en Caracas tiene sus bemoles grandes, no solo por ese desastre por niveles de transporte, sino por el desastre que estamos viviendo con lo que va quedando de nuestras calles. El país se hunde en todos los sentidos. Usted pasa por cualquiera de las urbanizaciones, autopistas, y manejar se vuelve una real aventura. Es esa sensación de que usted puede estar manejando un rústico en el medio de una de las avenidas principales. En estos días estaba viendo un reportaje de lo más interesante en Canadá, que están colocando calcomanías para simular agujeros para que la gente baje la velocidad. Las nuestras son en tercera dimensión, usted las vive, las siente. Ahora, está lleno de agujeros, ¿sí? Quiere decir. Ahora, fíjate bien, ¿y qué pasa con las condiciones de los motores de los automóviles? El parque automotor de Venezuela está viviendo un fenómeno que también, que eso sí ha sido, que se pudiese decir hasta refrescante, porque estamos viviendo menos tráfico. Estamos viviendo menos tráfico porque cada vez hay menos vehículos en las calles. Cada vez la posibilidad de rodar
en la ciudad se hace más complicada. Primero, porque hay menos vehículos, no hay repuestos. Eso, no hay cauchos, los vehículos están parados, mucha gente tiene en sus casas vehículos parados porque no tienen cauchos, neumáticos, no hay, no hay repuestos de ningún tipo. Y está la otra razón, mucha gente ya no tiene trabajo. Entonces, ¿para qué usted va a venir de las ciudades foráneas a Caracas, lo que nosotros llamamos la ciudad, el círculo de la Gran Caracas, Guatire, Guarena, los Valles del Tuy, los Altos Mirandinos, que hacen vida comercial en Caracas, gente que utiliza esas ciudades como dormitorios? ¿Para qué van a subir si no tienen trabajo? Y eso ha venido aliviando el tráfico. Ahora te voy a hacer una pregunta muy personal, muy particular. ¿Existen o se agigantó la cantidad de personas borrachas por no hacer nada? ¿Hubo aumento en los alcohólicos? Bueno, el alcoholismo es fuerte, usted nota un mayor nivel de mendicidad. El nivel de mendicidad va en formal aumento. No hay manera de que el Estado, sobre todo, que una de las cosas que más me preocupó en estos días leer, y ya uno lo siente en las calles, ¿no? Debido al hambre, profesor, debido al hecho de que no hay con qué comer, en los psiquiátricos del país, en los centros de ayuda a la gente sin hogar, no les quedó más remedio que ponerlas de nuevo en la calle. Y entonces tenemos las calles también cubiertas ahora con gente que necesita ayuda, gente que está perdida, gente que vive sumida en el alcohol como única respuesta hoy. Y eso lo estamos viviendo. No, la tragedia que vive Venezuela es gigantesca en todos los sentidos. Yo recuerdo al mundo escandalizado, con toda la razón del mundo, cuando el rey Juan Carlos mató un elefante. Aquí no hay zoológico en el país donde no se estén muriendo elefantes, leones, jirafas. Mueren de hambre también, porque en todos lados lo que estamos viviendo es ese mismo desastre. Aquí este criminal, Maduro, anda con la escopeta que se le dio al rey, con una escopeta más grande, pues, porque mata humanos y animales, mata todo. Lo que el hambre, cuando usted ve cualquier reportaje de lo que está sucediendo en los zoológicos, imagínese lo que está sucediendo en los hospitales con los niños, imagínese lo que está sucediendo en los sanatorios con los viejos. Imagínese un geriátrico, un centro que necesita tanta ayuda, que necesita tanto apoyo para la gente que ya dio su vida, que está abandonada, simplemente Y que abandonada. no puede hacer colas. Y no puede hacer colas y no tiene cómo llevarle la comida, no tienen cómo llevarle la comida, porque familias de pocos recursos que tuvieron que recurrir a eso, ¿cómo le llevan algo de comer cuando ellos simplemente no tienen con qué dársela a sus hijos? Esa es otra fotografía más de la tragedia que estamos viviendo. Todo esto que estamos planteando como una foto, ¿no? El salario, estamos hablando de $15, lo que acá saldría 3 galones de leche. Uh-huh. Y yo me pongo a pensar, ¿el Papa qué coño va a hacer ahí? Vestir de democracia a la desgracia. El Papa debería estar preocupado es por hacer un mensaje frente a la cantidad de niños que están muriendo al nacer. Pero no dijeron nada. De eso no se dice nada. Nosotros, si algo debería estar preocupado el mundo, y las voces del mundo no deberían de ser por seguir vistiendo de democracia esta desgracia, sino señalar el crimen que se comete contra la Venezuela de hoy, contra la Venezuela del mañana, contra el futuro de esa generación que van a ser con estos problemas de hambre, de esta generación que van a ser con insuficiencia proteínica los que sobrevivan. Esta generación del mañana que van a ser con menos talla, que van a ser con menos... Imagínense, puede sonar ridículo, ¿no? Puede sonar feo y hasta bobo, pero parte de lo que ha hecho Venezuela en el mundo es la belleza de la mujer venezolana, gracias a su mezcla. Es verdad, es indiscutible lo que está diciendo. Es verdad, es bellísimo. Entonces, imagínense ahora una mujer venezolana más pequeña, más retaca, de huesos débiles, de gran escasez mental, porque no tuvo la oportunidad de desarrollarse
de desarrollarse en todos los sentidos como se tiene que desarrollar un ser humano, sino a un y de cuidarse. Total y absolutamente, y de cuidarse, de mantener su belleza. Pero simplemente no puede, imagínese que olvide esa parte de la belleza, piensa estrictamente en el físico real y en su capacidad mental, disminuida por no comer. Y lo más lindo que después queda como queda en muchos países que están, que viene, no quedan como con miedo, sumisos, y integrarse a otra sociedad siempre vienen con esos complejos de inferioridad, porque cuesta, cuando uno nace con padres seguros, es seguro también en su desarrollo, ¿no es cierto? Pero de cuando se va haciendo cada vez más pobre, es como si uno le rindiera pleitesía para que lo dejen pasar o que le den un plato de comida. Estamos ante un hecho, $15 por mes, una destrucción, y que muchos, en vez de querer el cambio, están apoyando que continúe la propia destrucción. Increíble. Sí. Y estamos patando la oportunidad al país de tener un cambio. Estamos entregando el país al mantenimiento de lo incorrecto. Tenemos todo un liderazgo político que se siente orgulloso de apoyar lo incorrecto. No te preocupes, que hay muchas aves de rapiña que están esperando que ese país llegue a no tener nada para ir a comprar empresas muy baratas, para ir a crear y hacer millonarios a muchos otros que se llevaron el dinero del país y después van a volver para volver a hacerse millonarios. Eso es lo que va a pasar, ¿eh? Pero, parte de lo que vive hoy Argentina, nos tocará crear leyes similares a las que propone hoy estas para poder volver a recibir capitales que nos pertenecen, pero hoy están afuera. Sí, después te van a decir que tú le estás dando privilegios a las empresas privadas y no a la gente. Pero no importa. Esa es la tragedia de nuestros países en el tercer mundo. Por falta de capacidad, pero muy triste, porque quien pone esos presidentes fueron los mismos gente de ese lugar. No es que fue agregado. Los propios venezolanos lo eligieron, y eso es lo triste, ¿no? Profesor, que hay un detalle que me tiene muy preocupado, que esta semana, pasando precisamente lo que es el continente, estoy impresionado cómo hizo Daniel Ortega para conseguir a alguien más mediocre y pusilánime como que él para compañero, para contrincante. De verdad, todo un logro. Pero no te preocupes, porque nosotros teníamos al presidente Perón que puso al portero del ascensor como un ministro. No. Eso es lo hacen. Que lo tengas en el gobierno es normal. Y acuérdate que la Kirchner puso a la que cortaba el césped, lo hizo millonario, a la que hacía la comida la puso millonaria, y al otro que no sé lo que era, el chofer, lo hizo millonario con miles de millones que robaron. Los tres que estaban en la casa de la Kirchner son millonarios en este momento. Bueno, no, estoy impresionado porque este es el que dice ser opositor de Ortega, es una cosa de verdad. Noel, un abrazo grandote. No te puedo decir nada. Solamente llevas mi cariño y lo que tengo para brindar a Venezuela. Abrirte las líneas para que llegues a nivel mundial. Nada más, eso es lo que puedo brindarte y con todo cariño para Venezuela. Más grande. Noel Alejandro Leal, en directo desde Venezuela, contando para que entendamos de afuera lo que está pasando. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Con el profe Morales en